El alquimista. Los secretos del inmortal Nicolas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 41 capítulos. Capítulo 19. Scatach permanecía en la entrada de la habitación de Sophie y contemplaba a los mellizos con sus ojos verde intenso. «Descansad», aconsejó, repitiendo las palabras de Flamel. «Quedaos en vuestras habitaciones», añadió. «Seguramente escucharéis sonidos extraños que vienen de afuera, pero ignoradlos. Estáis a salvo siempre y cuando permanezcáis entre estas paredes». «¿Qué tipo de sonidos?», preguntó Josh. Su imaginación trabajaba a un ritmo frenético, y ahora comenzaba a arrepentirse de todas las horas que había malgastado jugando al Doom and Quake y asustándose tontamente. Scatach consideró duramente un instante la pregunta. ¿Gritos? Quizá aullidos de animales. ¡Ah! Y risas, añadió sonriendo. Y creedme, no querréis saber qué es lo que produce sus risas. ¡Que durmáis bien!, finalizó sin ironía alguna. Josh Newman esperó a que Scatach desapareciera por el final del pasillo para dirigirse a su hermana. «¡Tenemos que salir de aquí!». Sophie se mordió el labio inferior con tal fuerza que al retirar los dientes le quedó la huella. Después asintió con la cabeza. «He estado pensando lo mismo». «Creo que estamos en grave peligro», añadió Josh un tanto impaciente. Sophie volvió a asentir. Los acontecimientos habían sucedido muy rápidamente y apenas habían tenido tiempo de recuperar el aliento. La tarde había comenzado para ella trabajando en la cafetería y había acabado junto con su hermano recorriendo las calles de San Francisco a toda velocidad, acompañados por un hombre que reivindicaba tener 600 años y ser un reconocido alquimista, y por una joven que parecía tener su misma edad. Sin embargo, Nicholas aseguraba que esa jovencita era una guerrera de más de 2500 años, y no solo eso, además era un vampiro. «Aún estoy buscando cámaras ocultas», susurró mientras miraba a su alrededor. «¿Cámaras?», preguntó Josh sorprendido. De inmediato entendió lo que su hermana melliza estaba buscando. «¿Te refieres a algo como Candid Camera o programa estadounidense de cámaras ocultas?» De pronto Josh se sintió incómodo y sintió cómo se sonrojaba. ¿Y se hubiera quedado como un completo idiota delante de todo el país? Jamás volvería a poner un pie en la escuela. Entonces comenzó a comprobar todas las esquinas de la habitación en busca de cámaras. En general, solían estar detrás de los espejos. Sin embargo, no había ni un solo espejo en la habitación. Pero Josh sabía que eso no significaba nada, pues la nueva generación de cámaras era de un tamaño tan diminuto que prácticamente resultaban casi invisibles. Entonces, un repentino pensamiento le pasó por la mente. «¿Y los pájaros?». Sophie asintió una vez más. «No he podido quitármelos de la cabeza. Todo lo demás podría tratarse de efectos especiales. Por ejemplo, los Torque Alta podrían ser animales domesticados u hombres con un maquillaje prostético. Lo que ocurrió en el Soho con Scatach podría ser una especie de efecto especial, y las ratas pueden que también estén domesticadas, pero lo de los pájaros no logro explicármelo. Había demasiados y dejaron el coche hecho trizas». Fueron precisamente los pájaros los que convenció definitivamente a Sophie y a Josh de que estaban en un verdadero peligro, pues si los pájaros eran reales,
Todo lo demás también lo era. Josh introdujo las manos en los bolsillos traseros de sus tejanos y se colocó delante de la ventana abierta. El denso follaje llegaba hasta el alféizar, y aunque la ventana no contaba con ningún cristal para protegerla del exterior, ningún insecto de los miles que habitaban afuera osaban entrar en la habitación. Repentinamente Josh retrocedió unos pasos al ver cómo una serpiente de color azul eléctrico tan ancha como su propia muñeca se deslizaba por la manta de hojas y extraía su lengua, que fácilmente mediría unos 12 centímetros. Pero la serpiente se desvaneció cuando una masa de diminutas luces apareció zumbando y revoloteando entre los árboles. Cuando esta deslumbrante masa pasó volando por delante de la ventana, Josh hubiera jurado que estaba compuesta por una docena de diminutas mujercitas con alas, ninguna de ellas mayor del tamaño de un dedo índice, y la luz que irradiaban provenían de sus minúsculos cuerpecitos. Josh se humedeció los labios. De acuerdo, asumamos que todo es verdad, que todo esto es real. La magia, las antiguas razas, todo esto me hace volver a mi idea original. Tenemos que salir de aquí. Sophie se dirigió hacia la ventana y se posicionó junto a su hermano. Después le colocó el brazo sobre el hombro. Ella era mayor que él por 28 segundos. Su hermano siempre le recordaba que era menos de medio minuto, pero con sus padres tan lejos, Sophie había asumido el papel de hermana mayor, mucho mayor, y a pesar de que él medía al menos 5 centímetros más que ella, Josh siempre sería el hermano pequeño. Estoy de acuerdo, comentó Sophie un tanto cansada. Deberíamos intentar escapar de este lugar. Sin embargo, había algo en la voz de Sophie que le hizo volverse hacia ella. ¿No crees que lo consigamos, verdad?, preguntó sin alterar su tono de voz. Intentémoslo, contestó sin responder la pregunta de su hermano, pero estoy segura de que nos seguirán. Flamel dijo que Dee nos rastrearía, así que no me cabe la menor duda de que Flamel o Scatach también pueden hacerlo. Pero Flamel no tiene por qué seguirnos, dijo Sophie. Pero Dee sí, replicó Josh. ¿Qué pasaría si fuéramos a casa y Dee y todos sus secuaces nos siguieran hasta allí?, se preguntó en voz alta. Sophie frunció el ceño. También he estado pensando en eso. Flamel dijo que seríamos capaces de ver el aura mágica que envuelve a la gente. Josh asintió. Hécate no ha despertado nuestros poderes mágicos. Sophie volvió a fruncir el ceño, intentando recordar las palabras exactas que Nicholas Flamel había pronunciado. Flamel dijo que olíamos a magia salvaje. Josh inspiró profundamente. Pero yo no huelo nada, ni fruta, ni naranjas, ni helado de vainilla. Quizá nos desprendamos olores hasta que despierten nuestros poderes. Si nos las arregláramos para salir de aquí, podríamos dirigirnos a Utah, donde están mamá y papá. Podríamos quedarnos con ellos todo el verano hasta que acaben su trabajo. No es mala idea, opinó Josh. Nadie nos encontraría en el desierto. Y ahora mismo, el asfixiante y aburrido desierto me parece una idea verdaderamente tentadora. Sophie se dio la vuelta y miró hacia la puerta. Solo hay un problema. Este lugar es un laberinto. ¿Cree que podremos encontrar el camino hacia el coche? Creo que sí, afirmó Josh. De hecho, estoy seguro de ello. Entonces vamos, decidió Sophie mientras comprobaba que llevaba el móvil en el bolsillo. Recojamos tus cosas. Los mellizos se detuvieron ante la puerta de la habitación de Sophie y asomaron el cuello para asegurarse de que no había nadie en el pasillo.
Estaba completamente desierto. En él reinaba la oscuridad, excepto en algunos rincones donde cristales del tamaño de un brazo emitían una luz blanca muy brillante. En algún lugar a lo lejos, un sonido extraño, entre una carcajada y un grito, provocó un eco en todos los pasillos de la casa árbol. Con sus deportivas de suela de goma, los mellizos no producían ningún ruido, en forma que se apresuraron hacia la habitación de Josh. ¿Cómo nos hemos metido en este lío?, vaciló Josh. Supongo que estábamos en el lugar equivocado en el momento equivocado, respondió Sophie. Sophie se había quedado inmóvil en la puerta, vigilando el pasillo. Sin embargo, mientras vocalizaba estas últimas palabras, empezó a sospechar que no se trataba únicamente de eso. Había algo más, algo referente a la profecía que Flamel había mencionado, algo referente a ellos, y solo la idea la aterrorizaba. Los mellizos se escabulleron de puntillas hacia el pasillo y se pasearon por todas las habitaciones circulares, tomándose su tiempo e inspeccionándolas antes de entrar en ellas. Se detenían cada vez que percibían algunas conversaciones en lengua casi irreconocibles o cuando escuchaban una música tocada por instrumentos que no lograban identificar. Una vez, el agudo aullido de una risa maníaca los envió directamente a la habitación más próxima, pues alguien parecía acercarse a ellos. Pero de repente la carcajada se desvaneció. Instantes después, salieron sigilosamente de la habitación y fue en ese momento cuando descubrieron que las deslumbrantes cristales que habían en el pasillo, minutos antes, se habían difuminado y ahora desprendían un resplandor rojo vivo. «Me alegro de no haber visto lo que acaba de pasar por aquí», comentó Josh tembloroso. Sophie balbuceó una respuesta. Su hermano iba a la cabeza y ella lo seguía muy de cerca, con la mano apoyada sobre su hombro. «¿Cómo sabes hacia dónde vamos?», susurró Sophie al oído de su hermano. A Sophie todas las habitaciones le parecían idénticas. «La primera vez que entramos aquí, me di cuenta de que las paredes y el suelo eran muy oscuros. Pero a medida que íbamos avanzando por el pasillo, esas sombras se iban aclarando y empalideciendo. Fue entonces cuando me percaté de que estábamos caminando por maderas distintas, como si estuviéramos paseando por los diferentes anillos del tronco. Lo único que debemos hacer es seguir el pasillo que nos conduzca hacia la madera más oscura». «Muy inteligente», respondió Sophie sorprendida. Josh miró por encima de su hombro y esbozó una amplia y satisfecha sonrisa. «Ya te decía yo que esos videojuegos no eran una pérdida de tiempo. La única forma de no extraviarse en los juegos de los laberintos es intentar buscar pistas, como por ejemplo, pautas en las paredes o techos y sobre todo, contar el número de pasos de forma que puedas retroceder si es necesario», le explicó Josh mientras estaban en otro pasillo. «Y si no me equivoco, la puerta principal debería estar aquí», finalizó con un tono triunfante. Los mellizos salieron despavoridos hacia el campo abierto que aparecía ante el espectacular casa árbol. Corrieron por el sendero que supuestamente conducía al coche. Aunque el manto de la noche ya cubrió el cielo, los mellizos lograban ver perfectamente. Esa noche la luna estaba especialmente baja, brillaba con un resplandor muy peculiar, y el cielo estaba cubierto por un extraordinario número de centellantes estrellas que, combinadas con una espiral de polvo plateado, le otorgaban a la noche una luminosidad grisácea muy especial. Aunque la noche no era fría, Sophie no paraba de tiritar. Era una noche muy extraña. Josh se quitó la sudadera con capucha y se la colocó sobre los hombros de su hermana. «Las estrellas son diferentes», murmuró Sophie. «Son muy brillantes». Estirando el cuello, Sophie
alzó su mirada hacia la bóveda celeste e intentó contemplar el cielo a través de las ramas del Yggdrasil. No logró ver la Osa Mayor, y la estrella del norte no está por ningún lado. Y ayer por la noche no había luna, añadió Josh, mientras contemplaba el resplandeciente luna asomándose por las copas de los árboles. En nuestro mundo no hay luna esta noche, añadió con solemnidad. Sophie se quedó mirando fijamente a la luna, un tanto deslumbrada por la brillante luz que se prendía. Fue entonces cuando Josh entendió de lo que estaba hablando su hermana. La superficie es diferente, menos áspera, comenzó en voz baja. ¿Dónde están los cráteres? No veo ni el cráter Kepler, ni el Copérnico, ni siquiera el Tycho. Josh, interrumpió Sophie, creo que estamos contemplando el cielo tal y como era miles de años atrás, quizá cientos de miles de años atrás. Entonces Sophie volvió a inclinar la cabeza y miró hacia arriba. Josh sintió un sobresalto al comprobar que la luz de la luna daba al rostro de su hermana un aspecto cadavérico, de forma que rápidamente desvió su mirada un tanto aturdido. Josh siempre había estado al lado de su hermano, pero las últimas horas le habían servido para recordarle lo importante que era para él. ¿No fue Skatach quien dijo que Hécate había creado este mundo de sombras?, preguntó Josh. Me apuesto lo que quieras a que lo moldeó según el mundo que recordaba. Entonces, así era el cielo nocturno y la luna hace miles de años, confirmó Sophie sobrecogida. En ese instante, Sophie deseó tener la cámara digital en el bolsillo para capturar la extraordinaria imagen de esa luna y sin cráteres. Los mellizos estaban contemplando el cielo nocturno cuando de repente una sombra atravesó la luna, una figura que podría haber sido la de un pájaro, pero no podía ser un pájaro, pues las alas eran demasiado amplias. Además, ningún pájaro podía tener ese cuello de serpiente ni una cola. Josh agarró con fuerza la mano de su hermana y la condujo hasta el coche. «¿De verdad? Estoy empezando a detestar este lugar», refunfuñó. El todoterreno estaba en el mismo sitio donde lo habían dejado, aparcado en medio del sendero. El resplandor amarillento de la luna se reflejaba en el destrozado parabrisas y el interior del coche era una combinación de luz y sombras por los miles de cristales rotos que conformaban el vidrio. La luminosidad de la noche también ensalzaba las abolladuras, los rajuñones y los agujeros de la chapa del coche. El techo estaba tachonado por los cientos de diminutos agujeros que los pájaros habían hecho horas antes. El limpiaparabrisas de la ventanilla trasera pendía de un hilo de goma y los espejos retrovisores sencillamente habían desaparecido. Los mellizos contemplaban el todoterreno en silencio mientras empezaban a asimilar que el ataque de los pájaros había sido real. Sophie deslizó un dedo por los rasguños del cristal de los pasajeros. Esos pocos milímetros de cristal era toda la protección que había tenido contra la garra de los pájaros. «Vayámonos», ordenó Josh mientras abría la puerta del conductor y se acomodaba en el asiento. Las llaves estaban donde las había dejado, en el contacto. La verdad es que me siento un poco culpable huyendo de aquí sin decirle nada a Nicholas ni a Scotty, confesó Sophie mientras abría la puerta y entraba en el coche. Pero algo de su interior le decía que el alquimista inmortal y la guerrera estarían mucho mejor sin ellos. Además, ambos eran capaces de defenderse por sí solos y lo último que necesitaban eran dos adolescentes que le entorpecieran su camino. «No disculparemos si volvemos a verlos», dijo Josh, y sin embargo en su interior deseaba no volver a verlos en lo que le quedaba de vida.
Jugar a videojuegos era algo normal y no hacía daño a nadie. Cuando te mataban sencillamente volvías a empezar, pero en este mundo de sombras no existían las segundas oportunidades y además el abanico de posibilidades para morir era mucho más extenso. ¿Tienes la menor idea de cómo salir de aquí?, preguntó Sophie. «Claro», respondió su hermano mientras sonreía abiertamente y mostraba su perfecta dentadura. «Daremos marcha atrás y no frenaremos, pase lo que pase». Josh giró la llave para encender el motor. Se escuchó un chasquido metálico y un chirrido cuya intensidad fue descendiendo hasta silenciarse. Josh volvió a intentarlo, pero esta vez solo se escuchó el chasquido. «Josh», comenzó Sophie. Josh enseguida se imaginó lo que había sucedido. «Se ha acabado la batería. Probablemente se haya agotado por la misma razón por la que se agotaron nuestros móviles», murmuró Josh mientras se volvía en el asiento para mirar la ventanilla trasera, rota en cientos de pedazos. «Fíjate, vinimos directo por el camino, sin girar hacia ningún lado. Intentemos huir. ¿Qué te parece?». Entonces se dio la vuelta, esperando la respuesta de su hermana, pero ella ni siquiera lo estaba mirando, sino que estaba concentrada en el parabrisas que tenía ante ella. «¿No me estás escuchando?». Sophie se acercó a su hermano, le acarició el rostro y le mostró el parabrisas delantero. Josh miró, pestañeó, tragó saliva y bajó todos los seguros de la puerta del coche. «¿Y ahora qué?», se preguntó en voz alta. Justo delante de ellos, una criatura de silueta peculiar, entre pájaro y serpiente y del tamaño de un niño, estaba agazapada. La luz de la luna alumbraba su cuerpo de serpiente y se reflejaba levemente en las abiertas alas de murciélago, formadas por diminutos huesos y venas negras. Sus garras estaban incrustadas en el suelo húmedo y una extensa cola parecía dar latigazos hacia todos los lados. Pero lo que más captó la atención de los mellizos fue su cabeza. El cráneo era alargado y estrecho, los ojos eran gigantescos y redondos y cada vez que abría la boca mostraba un centenar de diminutos dientes blancos bien afilados. Primero ladeó la cabeza hacia un lado y después hacia el otro, y finalmente cerró la boca con brusquedad. De repente, la criatura dio un brinco y subió al coche. Algo se movió dentro de los arbustos, y una segunda criatura, más grande que la primera, apareció en acción desde las sombras de la noche. Dobló las alas, se incorporó y giró su espantosa cabeza hacia el coche. «Quizás sean vegetarianos», sugirió Josh, mientras rebuscaba en las partes traseras del todopoderoso algo que pudiera utilizar como arma. «¿Con esos dientes? No lo creo», añadió su hermana con tono serio. «Creo que son pterosaurus», comentó mientras recordaba el gigantesco esqueleto que colgaba del techo del Centro de Ciencias Naturales en Texas. «¿Como los pterodáctilos?», preguntó Josh, dándose la vuelta. Al fin había encontrado algo, un pequeño extintor. «Los pterosaurios son anteriores», informó Sophie. De repente un tercer pterosauro salió de la oscuridad y como si fueran 3 hombres encorvados comenzaron a avanzar. Deberíamos habernos quedado en el árbol», susurró Sophie. Les habían advertido. Les habían aconsejado no salir de las habitaciones y después de todo lo que habían visto, deberían haberse imaginado que el mundo de las sombras de Hécate por la noche era un lugar verdaderamente peligroso. Por su desobediencia, ahora
se tendrían que enfrentar a criaturas salidas del período Cretácico. Josh abrió la boca para responder, pero no musitó palabra. Un segundo más tarde, arrancó la pequeña clavija que mantenía el extintor cerrado. En cierta manera, se sentía como si estuviera armado. Sin embargo, no tenía la menor idea de lo que ocurriría si arremetía contra ellos con el gas que escupía el extintor. Las tres criaturas se separaron. Una se acercó a la parte delantera del coche y las otras dos se dirigieron hacia la ventanilla del conductor y hacia la del copiloto, tras lo que se encontraba Sophie. «¿Cómo me gustaría saber algo de magia en este momento?», confesó Sophie fervorosamente. Sophie podía sentir cómo le latía el corazón a 1000 por hora y cómo la lengua se le secaba de tal forma que ya ni siquiera notaba la garganta. De repente sintió que no podía respirar y comenzó a marearse. El más grande de los tres Cerosaurus se subió al capó del todoterreno, apoyando sus gigantescas alas de metal descuartizado para aguantarse en pie. Alargó su cabeza de serpiente hacia adelante para ver qué había en el interior del coche y cuidadosamente contempló a Sophie. Después a Josh y luego otra vez a Sophie. Desde tan cerca su boca parecía enorme y su dentadura parecía no tener fin. Josh introdujo la boquilla del extintor en uno de los cientos de agujeros que se abrían en el parabrisas y lo colocó en dirección al pterosaurus. Pero Josh no lograba concentrarse únicamente en la criatura más grande, ya que las otras dos criaturas se estaban acercando cada vez más al vehículo. Además, las manos paraban de sudarle de forma que le resultaba más que complicado sujetar el extintor con firmeza. «Josh», susurró Sophie, ¡haz algo! ¡Haz algo ahora! «¿Puede que el gas del extintor los asuste?», replicó Josh, sin darse cuenta de que también había bajado el tono de voz, «o quizá los envenene o algo así». «¿Y por qué querrías hacer eso?», preguntó el Cerosaurus mientras ladeaba la cabeza para mirar a Josh. La criatura movía la boca y sus dientes parecían repiquetear. Las palabras contenían sonido metálico y había pausas entre ellas, pero definitivamente hablaba el mismo idioma que los mellizos. «No somos vuestros enemigos». Una profecía, reptiles alados, fresnos mágicos, personajes y mundos míticos, en un relato sin igual que a todos nos asombrará. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Espera que este capítulo haya sido de tu agrado, pero para continuar con el relato deberás esperar otro rato.